¿Quién no ha preguntado? Estoy aquí. A ver, la compañera y luego Carlos. Y luego acá. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Preguntarle, presidenta, con esta encuesta de Encodat llama la atención que se disminuye el uso de los cigarros convencionales, pero se incrementa este tema de los cigarros electrónicos y de los vapeadores. Decía abajo que se va a fortalecer la estrategia y algunas acciones referente a las leyes que se publican. ¿Nos podrían platicar exactamente de qué va este tipo de estrategias? Y lo que le preguntaba la vez anterior, ¿cómo va a intervenir COFEPRIS para, pues no sé, multar o cómo va a ser este tema? Gracias. Para los cigarros electrónicos. Sí. Desde el punto de vista de salud, lo que vamos a hacer es reforzar las campañas educativas en relación al riesgo que tiene precisamente el uso del cigarro electrónico. El calentamiento que surgen producen sustancias que son cancerígenas, definitivamente, y entonces tenemos que tener una campaña educativa muy fuerte en relación al riesgo de lo que representa. ¿Ha incrementado? Sí, ha incrementado su consumo. En cambio, las estrategias para disminuir el tabaco fumado han servido. Las distintas medidas que se han implementado han hecho que se fume mucho menos tabaco, pero no así el vapeador, y esto servirá como parte para el diseño de estrategias fundamentalmente de tipo educativas para la población en general. Está prohibido su venta, entonces tendrá que ser en campañas educativas. Gracias, doctor Kersenovich. Y aprovechando que esto está haciendo uso de la voz, en octubre pasado la organización Salud Justa y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, tienen programas para concientizar a la población, pero también para entrenar a las médicas, a los médicos. Y ahí nos platicaba uno de los expertos, INTI, del Instituto Nacional de Salud Pública, que tanto los vapeadores como los cigarros electrónicos y las bolsas de nicotina tienen elementos que son volátiles e inestables. La composición que tienen cambia dependiendo del medio ambiente. Entonces, aquí en México pudieran ser, en Ciudad de México, a lo mejor del 2%, por decirlo de alguna manera, pero se modifica cuando se van a un lugar más cálido y a lo mejor se eleva hasta el 20%. ¿Están pensando en advertencias, en algún tipo de etiquetas para poder ayudar a la población a concientizar que estos elementos, incluidos los saborizantes que se utilizan, pues ni siquiera reportan de pronto el contenido? ¿Esto podría ser factible, doctor? Sí, pudiera ser una de las cosas que podemos considerar. Como le digo, esto va a servir para el diseño de políticas públicas y nuevas políticas públicas. El fenómeno de los vapeadores y su riesgo es algo que definitivamente vamos a tener que abordar en este año, y verán ustedes las distintas estrategias que ocurran. El calentamiento definitivamente produce sustancias que son tóxicas. Gracias, doctor. Y en una segunda pregunta, también llama la atención que se ha incrementado el uso de estos, de las anfetaminas. Los productos para el consumo, los que se venden sin receta médica, tanto los controlados para bajar de peso, contienen derivados de anfetaminas y por eso llevan una señal al cerebro para inhibir la saciedad o saciar el exceso de apetito. ¿Estarían pensando en que hay algunos estudios que dicen que estos medicamentos se pueden regular y se puede desechar este uso de las anfetaminas, que a la larga pudiera ser pues generar un tipo de adicción, sobre todo en las mujeres que son las más usuarias de estos productos? ¿Había esta posibilidad? Sí. La encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. A ver si la vuelves a poner.
Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo, que inicia con el presidente López Obrador, ha sido muy buena. Vete a fentanilo, es la siguiente. Consumo no médico disminuyó de 0.2 a 0.1. Esto habla de que funciona la campaña, porque es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular o los videos que salen en la televisión, en los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas. Entonces, en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas, donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante y hemos concentrado mucho el tema en el fentanilo. Ahora el próximo año vamos a ir a metanfetaminas porque ha aumentado el uso de metanfetaminas. Y particularmente ahí donde dice opioides, lo que nos dice Secretaría de Salud del doctor Kersenovich es que muy probablemente está asociado a algunos medicamentos, como es el caso de este medicamento Tramadol, que es para el dolor y que no se podía comprar en la farmacia sin receta médica y ya se hizo toda la regulación para que solo con receta médica se pueda adquirir este medicamento, entre otros. Uso indebido de medicamentos, pues es esta autorreceta que se da muchas veces de medicamentos que no requieren receta médica. Ahora, lo que es muy interesante, la que sigue, es el consumo experimental en adolescentes. Experimental quiere decir que por lo menos lo han consumido una vez. Y aquí habla de que la marihuana disminuye de 5.3 a 3.7 en adolescentes. También pensamos que todas las campañas que se han hecho desde la escuela han sido muy importantes. Alucinógenos, pues sí tenemos que revisar, porque hay un punto decimal de aumento en adolescentes y un aumento importante en adultos. Recuerden que México somos poco más de 130 millones de habitantes, 1% es 1.3 millones de habitantes. Entonces 1.5 pues es algo que evidentemente tenemos que revisar. Estimulantes de tipo anfetamínico disminuye en adolescentes y aumenta en adultos. Entonces, esta encuesta es muy importante porque nos orienta campañas educativas, orientación a los médicos en las escuelas que nos ayuden pues, a disminuir el consumo de estas drogas. Presidente, y ahora que mencionaba el tema del fentanilo, ¿han pensado en alguna estrategia con esta reciente versión que da el presidente Donald Trump de considerarlo un arma? Pero llama la atención porque es una línea muy delgada, porque es un insumo que se utiliza como un anestésico que se usa en todo el mundo. Entonces es complejo, ¿no? Que de pronto alguien lo visualice de esta manera cuando se necesita. Sí, estamos todavía revisando exactamente porque no viene claramente en las publicaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos qué quiere decir que se considere como arma. Y en efecto el fentanilo, el uso médico del fentanilo pues es muy importante como anestésico. Entonces seguimos trabajando y también Relaciones Exteriores está pidiendo a Estados Unidos que nos diga qué implicaciones tiene esta categoría que le pusieron al fentanilo. Y nosotros vamos a seguir trabajando para la disminución del consumo no medicinal. Y finalmente, Presidenta, en el tema de la salud mental, llama mucho también la atención el lugar que ocupa estas ideaciones, estas ideas suicidas que
que muchas de las veces se concretan. Estados como Guanajuato y Durango están siempre a la cabeza de estos eventos desafortunados. En redes sociales, particularmente en TikTok, hay campañas malintencionadas para convencer a las niñas, a los niños de iniciarse en este tema del suicidio con algo que se llama cutting, ¿no? Se cortan y es una forma de rebelación en contra de alguna cosa que no les haya gustado en casa. Y es muy, muy complejo y al mismo tiempo llama la atención que en esta red social de pronto es muy sencillo que te tiren la transmisión, por ejemplo, porque a alguien se le ocurre decir que estamos transmitiendo terrorismo y es una conferencia de prensa y el algoritmo lo detecta y la tira. Pero este tipo de videos están ahí presentes, disponibles para la juventud. ¿Habría posibilidades de trabajar en conjunto para concientizar? Es muy complejo también que esto siga ocurriendo y que las niñas y los niños tengan acceso a estos materiales que algunos expertos dicen que pudiera ser la entrada para cosas más graves, como pudiera ser la utilización de las diversas sustancias ilícitas y también para ideas suicidas. Por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres, Citlali consiguió un acuerdo con todas las plataformas. Lo vamos a traer aquí a la mañanera con todas las plataformas de redes sociales y Google y otras plataformas para que nos ayuden a bajar los contenidos que tienen que ver con violencia contra las mujeres y al mismo tiempo que ayuden a promocionar una vida libre de violencia. Y la estrategia que tenemos que presentar en enero sobre salud mental en adolescentes o particularmente dirigida a adolescentes, que tiene que ver con intervención en las escuelas, con una campaña muy intensa y al mismo tiempo fortalecer la línea de ayuda y algunos otros esquemas de apoyo con psicólogos, psiquiatras y vinculado, repito nuevamente, con las escuelas. A ver si pones la encuesta, por favor, en lo que tiene que ver con salud mental. Definitivamente es indispensable. O sea, malestar psicológico, adolescentes de 12 a 17 años, en mujeres 13.2%. Es alto. Y esto es un llamado para que familia, gobierno, escuelas, todos trabajemos para darle una orientación a los jóvenes de no sufrimiento por alguna situación de malestar psicológico y una estrategia integral de participación colectiva para poderle dar una alternativa de vida de felicidad a las y a los jóvenes, particularmente a los adolescentes. Presidenta, y cambiando rapidísimo de tema, y sería mi última pregunta, ¿cuál es el reporte actual de lo que pasó esta avioneta en Galveston cuando se dirigía a este hospital de Shriners? Qué bueno que lo mencionas, mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de Relaciones Exteriores, se recibió apoyo también de Estados Unidos y pues hasta que no salga la caja negra y no se analice no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston, ¿no? El avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente. Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave. Entonces se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares. Bueno, vamos, habíamos dicho, a ver, Carlos, y luego vamos por acá. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, con los resultados de esta encuesta donde se ve que el consumo de cannabis disminuyó en algunos jóvenes pero aumentó en adultos, ¿qué conclusiones sacan e influye las legislaciones que se han hecho en años anteriores?
Yo creo que sí, ha influido mucho las campañas, la orientación, el conocimiento de estos temas hacia los jóvenes, hacia los adolescentes particularmente. Pero hay que también hacer una revisión en los adultos. Siempre está esta discusión de si la marihuana, el cannabis, por ejemplo, en Estados Unidos ahora le disminuyó los niveles de, no sé cómo se llama. No, los niveles de restricción del uso de la marihuana, lo firmó el presidente Trump hace algunos días. Siempre es debatible el tema de si es factible usarla o no. La Suprema Corte resolvió hace años algunos temas relacionados con esto. Nosotros preferimos que nadie utilice estas drogas, orientar a eso desde los jóvenes y atender una vez que hay una situación de adicción para que se pueda dejar de consumir. ¿Se ha hecho un análisis de cómo impactó el tema de la pandemia y los resultados que se han venido acarreando con esta Hay encuesta? muchos artículos relacionados con eso, pero no hemos hecho un análisis particular para el caso de México, si esta situación tuvo que ver la pandemia o no y el tiempo pues, de aislamiento que vivieron niños y niñas, porque entonces eran niños y niñas o adolescentes y ya tienen 17 años. Es un tema que tenemos que seguir analizando y sobre todo la atención, una atención integral. Repito, desde la escuela, desde la familia y también el gobierno con una campaña intensa y el acceso a mecanismos de apoyo a todos los niños y adolescentes. Así como lo hicieron con el fentanilo, ¿piensa hacer otra campaña enfocada en algún otro tipo de consumo? Metanfetaminas, lo que viene ahora es metanfetaminas. Preguntarle en otro tema, Presidenta, año y medio de las elecciones intermedias, pero usted cómo ve el movimiento de la Cuarta Transformación. ¿Ha habido algunas señales de que no hay mucha unidad en algunos sectores? ¿Cómo ve usted el movimiento a año y medio de que ya empiecen prácticamente 2026, pues van a empezar a hacer las definiciones? Pero ¿cómo usted ve el movimiento hoy en día? Muy bien, la verdad lo veo muy bien. Sí hay unidad, siempre hay diferencias y es normal. Imagínense que todos pensáramos igual, sería muy aburrida la vida. Claro que hay coincidencias, pero eso no quiere decir que se piense exactamente en todo lo mismo. Y obviamente hay democracia, hay quien no coincide con los planteamientos de la Cuarta Transformación. Pero alrededor del movimiento que representamos hay mucha unidad y hay mucha consolidación desde mi punto de vista. Preguntarle, usted ha mencionado que hay continuidad con los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál ha sido el sello de la primera mujer presidenta en este 2025? Bueno, pues son muchos, obviamente. Hay continuidad en las políticas y en los principios del movimiento. Y continuidad pues en muchísimos programas que iniciaron, porque estamos de acuerdo. Ahora pues hay 3 nuevos programas, hay mucho más énfasis en las mujeres, en el apoyo a las mujeres, en la reivindicación de las mujeres en la historia, en el reconocimiento de las mujeres en la sociedad. Tenemos todos los proyectos de desarrollo de innovación científica nuevos y muchas otras cosas que hemos desarrollado durante este año. Ha sido un año de muchos retos, pero cerramos bien. Mira, ayer salió la economía, ponle la primera plana del Financiero o El Economista. Sorprende repunte de economía en octubre. Crece el indicador global de actividad económica 1%, su mejor comportamiento desde julio de 2024.
La inflación para diciembre, ¿cómo se ha comportado, presidenta? También, por aquí traigo el dato, ¿no? ¿No lo tienes ahí, de inflación? 3.72 en 20 de noviembre, estaba en 3.99, la segunda quincena de noviembre, perdón, 3.99, y en la primera quincena de diciembre 3.72. Y ya una precisión, fui yo quien le dio el dato, si son, la medición es con la circunferencia del Ecuador, más bien el diámetro del Ecuador, serían 8 vueltas, si es la circunferencia de la Tierra, que son más de 40,000 kilómetros, serían 2.6 vueltas a la Tierra con esto que nos comentaba. Claro, de acuerdo. Gracias, buen día a todas y todos. Adelante. ¿Quién más? El compañero, a ver qué nos ha preguntado. Buen día, presidenta. Manuel Galetzi Ramírez, de Cilinea, del Político en las Redes. Preguntarle si ya le llegó a usted la carta que ayer mencionó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que había hecho llegar a todas las naciones. No sé si llegó a Relaciones Exteriores, todavía no la recibo yo personalmente. Bueno, dentro de lo que comentaba el presidente venezolano es que pedía a las naciones que hicieran un llamado más contundente a todos los hostigamientos, asesinatos irregulares, extrajudiciales y el decomiso de combustible. Yo sé que usted nos ha dicho que México se atiene a la no intervención, a que se resuelvan de manera pacífica las controversias en otras naciones, pero usted haría un llamado contundente a que cesaran estos hostigamientos, decomisos de combustible y ejecuciones extrajudiciales? Nuestra política exterior, que tiene que ver con lo que dices, no intervención, no injerencia, solución pacífica de los conflictos, esa siempre va a ser nuestra posición, le hemos dicho con mucha contundencia y la vamos a defender siempre. ¿Habría la posibilidad de comunicarse con el presidente de Venezuela para externar el apoyo personal, dado que esta vez es un llamado más directo a las naciones hermanas? Va a haber una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no sé si es hoy o en estos días. Ahí está nuestro embajador, Vasconcelos, nuestro embajador en Naciones Unidas, ahí va a ser una participación. Ayer estuve platicando con Roberto Velasco, que está ahora encargado de Relaciones Exteriores, y va a ser su participación ahí de manera pues muy firme de lo que piensa siempre México. De igual manera, presidenta, preguntarle qué opina usted respecto a este anuncio que hizo el presidente Donald Trump de buques llamados clase Trump. Abona a industrializar la industria armamentista, valga la expresión, y como que genera mayor tensión, ¿no?, geopolítica en este sentido. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Llamaría a que se desincentive el uso militar y que se gestionen esos recursos hacia otras áreas, como ya lo había dicho? Cuando estuvimos en el G20 la primera vez, la primera salida que tuve a Brasil, que fue el G20, todavía no había llegado el presidente Trump, estuvo el presidente Biden entonces. Hicimos una propuesta que defendemos siempre. Si el 1% de lo que se dedica al armamentismo en el mundo se dedicara a un programa como Sembrando Vida, pues tendríamos más de 6 millones de sembradores en el mundo. Nosotros siempre vamos a defender la paz. Estoy leyendo el libro del presidente López Obrador, está muy interesante, porque no solo hace una reflexión sobre los pueblos originarios y la grandeza cultural de México y lo que significa para las y los mexicanos, sino hacia dónde tenemos que ir en una visión pacifista y de fraternidad. Muy interesante, a ver si luego leemos algunas partes, sobre todo de esta reflexión nacional e internacional sobre un nuevo orden social, le llama él, que tiene que ver con el reconocimiento de dónde venimos las y los mexicanos, la grandeza cultural, el reconocimiento de los pueblos, pero también cuáles son los valores que debemos tener como sociedad. Muy, muy interesante.
Y también preguntarles sobre esta encuesta de adicciones y consumo. Mencionan que hubo una disminución con respecto a qué parámetro, a lo mejor el secretario de Salud nos podría explicar un poquito con respecto a qué parámetro o qué medición se tiene en que hubo una disminución del consumo de fentanilo, de curiosidad, por decirlo, dijo. Exactamente, ¿cuál es la pregunta? ¿Que por qué se dio? Sí, o sea, mencionan que hubo una reducción del consumo de fentanilo por curiosidad y con respecto a qué otra medición se está… Es la encuesta de salud pública que se hizo en 2016. Las comparaciones es una encuesta en 2016 y la encuesta que hicimos ahora con también el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto de Psiquiatría, ¿quién más? Y CONASAMA. Que si en 2016 se medía el fentanilo. Sí, había evidencia a través de casos que pudieran haber sido afectados médicamente, sobre todo en los estados fronterizos, en donde había posibilidades de intercambio, en que alguien hubiera consumido el fentanilo en Estados Unidos si estuviera en México, etcétera. Pero si se fijan, son porcentajes muy pequeños. Estamos hablando de 0.2 a 0.1 en la disminución. Cuando sacamos lo que significa, son casos aislados fundamentalmente por un consumo excesivo que lleva a una alteración médica y a la necesidad de la atención médica en particular. Sí. El incremento que se registra es por el consumo, por esos productos que se venden en tiendas, que venden aceites, pomadas bonitas, todo eso, o es por el fumar el cannabis. Es fundamentalmente por el fumar lo que se está midiendo. El resto de otros tienen que ver con cannabinoides, etcétera, distintos subproductos que se producen. Secretario, aprovechando que usted está en el uso de la palabra, ¿qué nos puede informar respecto al repunte de casos de sarampión en Chiapas y en algunos estados que han pedido a que no se realicen actos masivos para evitar el contagio? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ayer tuvimos una entrevista, una reunión con el embajador, con el gobernador en Chiapas y el secretario de Salud, y llegamos a la determinación que no hay motivo para limitar las actividades en el estado de Chiapas. Lo que sucedió en Chiapas fue que apareció un brote fundamentalmente en San Cristóbal de las Casas, fue donde ocurrió el mayor número de casos. Sin embargo, todos ellos han sido atendidos, están en buenas condiciones, ninguno de ellos ha sido hospitalizado y están evolucionando bien. La mejor medida para controlar, y se implementó de inmediato, es el cerco vacunal, que quiere decir 25 manzanas alrededor de donde hay un caso, intencionadamente se va, se busca y además se vacuna. Y un barrido vacunal a la población en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez. Afortunadamente ha disminuido ya el número de casos y no hay motivo de alarma. Lo que sí ha sido muy importante es insistir en la vacunación, y te puedo mencionar que el día de ayer había colas en los centros de vacunación para aplicarse la vacuna. Y tenemos suficiente vacuna. Cuando ustedes oyen que alguien dice que no hay vacuna, tenemos millones de vacunas disponibles tanto para sarampión como para la campaña invernal. Así es que sí hay que seguir insistiendo en la vacunación para prevenir esas enfermedades. Y aprovecho la pregunta también para decir, en mucho de esta encuesta, la parte más importante va a ser encontrar medidas preventivas que ayuden a poder enfrentar todas esas situaciones. Igual, aprovechando que retomó la encuesta, mencionaba que uno de los factores de malestar psicológico de los adolescentes era el consumo de videojuegos. Mucho se ha dicho a lo largo del año respecto al impuesto que se mencionó para el año siguiente,
Incluso así en línea se acercó un grupo de gamers para comentar si hay una profundidad en el análisis de qué consumo de videojuegos generan condiciones de violencia y que si se va a seguir profundizado para detallar, porque muchas veces se estigmatiza también a veces el uso de videojuegos sin haber una relación clara entre violencia y consumo de videojuegos. No sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, no, a ver, en relación a los videojuegos, lo que es importante es el componente de violencia. Ese es el aspecto más importante y es un fenómeno nuevo. No había mucho en 2016 comparado a lo que hay ahora. Entonces sí tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos. Es un fenómeno nuevo que tiene sus lados positivos también, pero hay que regular en ver el contenido que tiene. Pongo un ejemplo más de la encuesta. La encuesta hay que seguirla analizando con mucho cuidado, pero por ejemplo en muchos de los casos en que existe violencia, existe a la vez en el que ejerce la violencia consumo de drogas o consumo de alcohol. Y tenemos datos en la encuesta también que van a permitir tomar medidas. Gracias, secretario. Y presidenta, ya nada más para terminar. Quiero comentar algo de los videojuegos. Sí. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la ley de ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y pues generan pues una adicción al videojuego, se cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña por la paz y contra las adicciones. Solo para terminar, presidenta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ayer anunciaba que habría una inversión adicional para generar obras de remodelación en las líneas del metro, en la línea 3, particularmente en la línea A. Preguntarle si de parte del gobierno federal hay un monto específico que ya se estimó, cuánto va a ser. Sí, estamos platicando con ella. Hay un monto muy importante que todavía se está destinando al tren Santa Fe Observatorio. Es un tren que después, si quieren, damos el informe de cuánto costó realmente ese tren, que venía desde el periodo de Peña Nieto y finalmente nos está tocando terminarlo. Ya está hasta Santa Fe y nos falta la parte de Santa Fe a Observatorio. Entonces, ahí hay una inversión muy grande a la ciudad. Estamos invirtiendo para terminar la línea 12 hacia el poniente, que también es un proyecto que venía desde la época de Peña Nieto y va muy lento porque se está perforando un túnel en Mixcoac que va por debajo de las casas. Entonces, por las condiciones del suelo, pues prácticamente se avanzaba centímetros por día. Ya en este momento ya está completamente el túnel, pero pues tiene que venir toda la obra del metro, de la línea 12 hacia el poniente. Entonces son dos obras muy importantes con las que estamos ayudando a la ciudad y nos comprometimos a poder ayudar, pero lo tenemos que hablar con la jefa de gobierno para ver a dónde se destinan los recursos. ¿Todavía no hay un estimado entonces aproximado? No. Y solamente ¿se tiene contemplado el cierre total de la línea 3 y la línea A? Porque digo… Bueno, eso lo tiene que informar la jefa de gobierno. Todavía no se decide, entonces… Es una obra del gobierno de la ciudad, entonces ellos tienen que informarlo. Gracias, presidenta, y feliz Navidad de parte de todo Grupo Sin Límites. Muchas gracias, feliz Navidad igual. Vamos a ver por acá, a ver al compañero y luego tú. Muchas gracias.
Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle un poco de temas pues, que tienen que ver con la Ciudad de México, sobre todo porque hace unos días se anunció que se han logrado 143 acuerdos reparatorios con un monto histórico de 480 millones de pesos para las víctimas de la explosión del Puente de la Concordia, que fue el 10 de septiembre. Preguntarle su opinión de estos avances para reparar los daños de esta explosión. Pues es un muy buen ejercicio que ha hecho la jefa de gobierno y la fiscal de justicia. Las leyes mexicanas permiten estos acuerdos reparatorios y tiene que estar de acuerdo los familiares de la víctima o las víctimas. Entonces se determinó con la empresa que llevaba esta pipa o que pertenecía a esta pipa estos acuerdos reparatorios y las víctimas están de acuerdo con ellos. Entonces es pues un muy buen ejercicio, porque si no se hubiera acompañado por el gobierno de la ciudad, por la jefa de gobierno, pues difícilmente se hubieran encontrado estos acuerdos reparatorios en tan poco tiempo. Entonces es un muy buen ejercicio que ha hecho Clara. Y también los gobernadores, por ejemplo, de Puebla, Tlaxcala, Morelos, las y los gobernadores, y junto con la jefa de gobierno, pues acordaron fortalecer la estrategia contra la extorsión en la zona metropolitana. También vemos que otros gobernadores de otras entidades están pues comprometiéndose en contra pues de este delito. Preguntarle cuál es su opinión pues de este respaldo que están haciendo las y los gobernadores después de que se llevó a cabo pues el Consejo Nacional de Seguridad aquí en Palacio Nacional. Todos los gobernadores y gobernadoras están trabajando en la estrategia contra la extorsión y tenemos que dar resultados pronto. Ha disminuido el número de denuncias, por lo menos en el 089, pero no es necesariamente el mejor indicador, ¿verdad? Tenemos que trabajar hasta que erradiquemos esta práctica que es muy nociva para la población, que afecta mucho. Viene toda la regulación de teléfonos, que ya se va a implementar muy pronto. En fin, varias acciones que nos van a ayudar mucho a disminuir la extorsión. Bueno, sabemos que hay varios pues retos y metas para el próximo año en temas de seguridad, aquí se ha hablado mucho, pero yo le quiero preguntar también en el tema que usted pues es científica, ¿cuáles son las metas, los retos que se tienen en el sector tecnológico y también en el tema de seguir garantizando pues el derecho a las mujeres, sobre todo el sistema de cuidados y otros retos que se tengan en materia tanto científica como en materia de género, Presidenta? Bueno, son 10 proyectos estratégicos de desarrollo de investigación, de innovación, que van muy avanzados, tienen su recurso, participan muchísimas instituciones, principalmente públicas, de investigación, desde temas médicos y de desarrollo de dispositivos médicos hasta la línea y los vehículos no tripulados, los drones especiales. Son 10 proyectos y ya vamos a ir presentando los avances. Anuncio de una vez, estamos revisando parte del presupuesto de egresos. La Secretaría de Ciencia va a tener un incremento de 7,000 millones de pesos en su presupuesto para apoyo al desarrollo científico y tecnológico y de humanidades y de becas para posgrado, porque quedó muy limitado, por la elaboración del presupuesto quedó limitado, entonces va a tener un aumento muy importante y todos los proyectos estratégicos. Y estamos trabajando en todo lo que llamamos en el Plan México País Innovador, que es lo que ya presentamos aquí de la supercomputadora y otras acciones que vamos a desarrollar. Todo esto vamos a ir así día por día presentando el próximo año los avances.
Pero ha sido un ejercicio extraordinario el que se ha hecho de juntar a muchísimos institutos de investigación para el desarrollo de semiconductores, de vehículos eléctricos, en fin, de otros desarrollos tecnológicos, muy, muy importante. Y pues si quieren ya también vamos informando sobre el tema de mujeres y otros temas también que vamos a ir presentando poco a poco el próximo año, que dan seguimiento a lo que iniciamos este año. Pues, ¿Perdón? ¿Efectuado otro ajuste o a dónde lo reportó para poder compensar? De todo, es un poquito de distintos lugares. Hemos estado revisando bien el presupuesto del 26, cómo fue aprobado por el Congreso, y encontramos algunas áreas donde es muy importante fortalecer. Nosotros presentamos un presupuesto, hubo pequeños cambios en el Congreso, pero de todas maneras pues escuchamos a la gente y en este tema vamos a tomar de distintos lugares y se va a incrementar el presupuesto para ciencia, humanidades y tecnología. pues muchas gracias, Presidenta. Le deseamos una feliz Navidad a nombre de Capital Ya 21. ven, ya no quieren que vengamos mañana, está bien. Bueno, es que ya no va a tocar mañana. Le deseamos una feliz Navidad y Muchas también gracias. a todos que están Gracias aquí en la y sala. felicidades a Capital 21. A ver acá y luego seguimos con los medios públicos. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, hoy es el tercer día que el peso mexicano cierra con ganancias ante el dólar. Cotiza actualmente en 17.95. ¿A qué atribuye estas ganancias? Crece la economía, el peso está bien, bajó la inflación, aumento salarial, semana de 40 horas, aumento a los programas de bienestar, aumento a la inversión, inversión extranjera directa. ¿Funciona la transformación? Funciona la transformación, da resultados. Gracias, Presidenta. Si me permite una pregunta para el secretario de Salud. Secretario, saber qué información hay sobre la vacuna contra el virus sincital respiratorio que afecta mayormente a bebés recién nacidos y niños pequeños. Ayer en el estado de San Luis Potosí se detectó 2 casos por este virus. Saber si nos puede dar información de cuántos casos hay actualmente en México. Y tenemos entendido que ya hay vacuna, pero que es muy cara. Saber si hay alguna fecha para que pueda estar disponible en el Servicio de Salud Pública. Gracias. A ver, la vacuna sincicial respiratoria es muy importante, tanto en mujeres embarazadas como también ante la posibilidad de brotes de enfermedad respiratoria precisamente en el invierno. Ya COFEPRIS ha autorizado la vacuna sincicial respiratoria, estamos en el proceso de adquirirla ya y nada más habrá que precisar bajo qué situación se indica esa vacuna en particular. Nosotros tenemos un monitoreo constante de las enfermedades respiratorias agudas y habrá una indicación precisa en su momento. Y sobre todo en qué población, que tiene que ver en población de adultos mayores que pueden estar expuestos a este tipo de infección. El otro aspecto que es durante el embarazo, aplicada entre la 32 y 36 semana para su utilización. Entonces sí estará disponible muy pronto ya la vacuna en México, ya pasó la aprobación de COFEPRIS. Muy bien, muchas gracias, secretario. Y, Presidenta, si me permite 2 preguntas más de seguimiento. Primero, hace unos días le planteé una situación sobre la licitación de los vales de fin de año que reciben los trabajadores, específicamente en el caso de la adjudicación a Servicios Broxel, la cual usted instruyó revisar a la Secretaría Anticorrupción, ya que había sido cuestionada por los problemas en su ejecución. Hoy nos han llegado ya reportes de retrasos en la entrega de las tarjetas. Y bueno, pues hay más que salió. Esta adjudicación a Servicios Broxel se sustentó con la bonificación del 6%, pero ahora esta empresa plantea que no es viable para ellos y
solo aplicaría el 3%. Con la primera, pues representaba un ahorro al gobierno federal de aproximadamente 600 millones de pesos. Saber si nos podrían informar cómo va la revisión de la Secretaría Anticorrupción en este caso. Nosotros tenemos toda la información, Presidenta. Sí, con gusto. Por favor, para que Raquel hoy mismo pueda informar, o la Subsecretaría de Egresos, por favor. Gracias, Presidenta. Y yo, por último, también otra pregunta de seguimiento. Hace 3 años, con el presidente López Obrador y también ya casi al final de su administración, expuse aquí, e incluso hicimos un reportaje al respecto, porque pedí el apoyo del gobierno federal para combatir la contaminación en la ciudad de Mexicali, que en algunos rankings pues llega a ser la más contaminada de América Latina. Actualmente, en lo que va de este mes de diciembre, lleva 2 semanas con muy mala calidad de aire, está perjudicando a adultos mayores, personas con problemas de enfermedades respiratorias. Al ser un valle, pues existe una situación similar a la de la Ciudad de México, a la que usted combatió cuando fue jefa de gobierno, pero pues no ha funcionado, ha estado empeorando. Saber si podría la Secretaría del Medio Ambiente apoyar al respecto para revisar este caso, Presidenta. Sí, son condiciones distintas a las del Valle de México. Pero sí, le pedimos a Alicia Bárcenas que se ponga en contacto con la presidenta municipal y la gobernadora. Sería todo, Presidenta. Muchas gracias y también feliz Navidad. Gracias. Vamos a ver, dije TV pública, radio pública. Gracias, buenos días, Presidenta, y a todos y a todas. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Nos comentaba, Presidenta, que ha hecho un largo recorrido por el país, incluso ha acudido distintas veces a las distintas regiones. Preguntarle cuál es el sentir de la población, cuáles son las principales peticiones que le hacen las y los mexicanos cuando visita estos estados, comunidades alejadas. Y los Ahora vamos primero a dar bien el dato. Que dijimos, ¿cuánto? 104,000 kilómetros. Y la circunferencia, yo dije diámetro, pero es la circunferencia de la vuelta. En el Ecuador. No, 12,000 es el diámetro. A ver, Carlos, explícanos. Pásale el micrófono a Carlos y ahorita contestamos. El diámetro del Ecuador son 12,000 kilómetros y la circunferencia de la Tierra son poco más de 40,000 kilómetros. A ver, entonces ahora sí, 104 entre… Si es la circunferencia de la Tierra son 2.6 vueltas a la circunferencia de la Tierra. 2.6, sí. Y si es del Ecuador… Si es diámetro, pues ya hubiera… Son 8. Así. Gracias, Carlos. De nada. Bueno, ahora con ese dato que nos da Carlos, preguntarle cuál es el termómetro precisamente social frente a la cuarta transformación, Presidente. Siempre escuchamos cuando vamos con la gente, desde los eventos que tenemos hasta en el camino siempre nos paran y nos dan gestiones. Depende mucho del estado. Hay estados con algunas problemáticas, por ejemplo ahora pues relacionada con la disminución del precio de los granos, del maíz, del trigo, del frijol, y ese es el tema. Hay otros donde hablan de seguridad, hay otros en donde el tema es salud, depende de cada uno de los estados de la República. En todos atendemos y fijamos políticas generales y acciones y programas que nos ayudan a atender a la gente, además de la gestión personal que hace cada ciudadano. A ver, Adriana, ¿cuántos recibes diario? ¿Cuántas gestiones recibes diario? Es que no oigo. A ver, pásenle el micrófono, Adriana. Buenos días. Buenos días. Recibimos alrededor de 200 a 400, depende. La recibimos por distintas vías, que es el módulo de atención que tenemos aquí en Correo Mayor 8, pero también por correspondencia, una gran cantidad de peticiones en las giras y también las que pues hacen muchas veces aquí los medios de comunicación. Y ahorita llevamos, desde que empezó la administración, unas 144,000 peticiones
de las que usted acaba de mencionar en diversos temas y también dependiendo los requerimientos de cada región. Gracias, Adrián. Bien, además, mandaré preguntarle qué mensaje envía esta encuesta de la que nos platicaban sobre la importancia de la prevención y sobre todo de estos temas estructurales desde su gobierno, cómo se trabaja y cómo se va empleando justamente esta prevención. Prevención de adicciones, que es distinto de salud mental, aunque a veces son prácticas similares, de prevención y de atención. En el caso de la prevención se ha hecho mucho, particularmente para el fentanilo, y alrededor del fentanilo también está todo el programa de Por la Paz y contra las Adicciones, que tiene que ver con muchas actividades que hemos desarrollado a lo largo del año, actividades que se hacen en las escuelas de educación superior. Aquí presentó Abraham, junto con el subsecretario Ricardo Villanueva y Mario Delgado, que también coordina, que son alrededor de 2 millones de jóvenes quienes participan en cada actividad, desde pinta de murales, actividades deportivas o algunas otras actividades que se realizan cada 3 meses y que tienen que ver con este tema. Una vez al mes se realiza una actividad en todas las escuelas públicas de educación básica, que tiene que ver también por la paz y contra las adicciones, además de todas las campañas publicitarias que hacemos en relación, en este año particularmente, para el consumo, contra el consumo de fentanilo y las actividades que hacen los maestros y maestras en las escuelas. Es un programa integral. Vamos a orientarlo a otras drogas, particularmente metanfetaminas. Y en lo que tiene que ver con salud mental para las y los adolescentes, allí estamos construyendo una estrategia que tiene que ver con el apoyo en las escuelas desde secundaria y educación media superior, porque estamos hablando de los 12 a los 18 años, para todos los escolarizados. Secundaria, pues prácticamente todos los jóvenes de 12 a 15 años están en la secundaria y ahí tenemos que incidir en salud mental y además pues la campaña que tenemos que hacer externa y en los centros de salud para una atención cuando se requiere mayor apoyo o mayor vínculo con la persona. Entonces, pienso yo que han funcionado las estrategias que hemos hecho, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que avanzar más todavía, porque es necesario que el gobierno atienda cuando hay una joven, una adolescente que requiere un apoyo emocional, es indispensable que lo pueda obtener y que tenga todo el apoyo por parte del gobierno frente a una situación de depresión, tristeza, en fin, todas las situaciones que puede vivir y que nunca parezca o que tenga tensión si aparece por su mente alguna situación de suicidio. Le agradezco, presidenta. Buen día. Bueno, ya ayer ya preguntaron por acá, a ver, vamos por acá. A ver, acá. ¿Tú? ¿Tú? Sí. No lo creyó. Adelante. Gracias, presidenta. Así lo dice el Amón Liberal Metropolitano. Presidenta, con relación al tabaco y al cigarro y para el secretario de Salud, ¿cree que para el 2030, conforme a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, se alcance este precio ad valorem de hasta 1,500 pesos por la cajetilla de cigarro, señor secretario? Y, presidenta, el próximo 2026 habrá condiciones para que el Congreso incremente, con base a los indicadores de la OMS, hasta 6% el presupuesto dedicado al sector salud y no el 2 o 3% que ocurrió en este año como primer planteamiento, presidenta. Es más el porcentaje, a ver si nos puede decir Berta exactamente el porcentaje. Lo que pasa es que vienen distintas partidas, pero si consideras IMSS Bienestar, ISSSTE y todo el presupuesto de Secretaría de Salud, los distintos fondos, es un porcentaje mayor. Pero a ver si quieres contestar sobre el cigarro, David. Sí.
En relación a la pregunta de la Organización Mundial de la Salud, no tengo manera de saber si se va a alcanzar esa meta. Obviamente es una meta muy ambiciosa. Lo único que sí puedo decir es que México este año fue reconocido en 2 ocasiones por sus políticas en relación al hábito tabáquico de fumar. La Organización Mundial de la Salud entregó 2 veces reconocimiento a México por su política en relación al hábito tabáquico fumado. Pero la meta de la Organización Mundial de la Salud pues es muy difícil de predecir si se alcance para el 2030 lo que acabas de mencionar. Y muchas gracias, señor secretario. Presidenta, pensando en la Sheinbaum Troika hacia el 2026, y cuando usted, Sheinbaum Troika, como la perestroika de Gorbachev, la de usted, este es un propósito hacia el 2026. No, mire, va relacionado con lo siguiente, Presidenta. Cuando usted estudiaba ciencias y su servidor en Ciencias Políticas de la UNAM, hablaba mucho del pacto de la Moncloa. ¿Hay condiciones para que en el 2026 la Presidenta de la República propusiera un pacto de Palacio Nacional en el que usted pudiera incluir a todos los representantes de los partidos políticos que le dijeran lo que tienen que decir? ¿Hay coincidencias o no? Pero ahora que tiene usted un consenso favorable hacia su gestión, ¿por qué no sentarlos? Se usó en España en ese momento un pacto con los sindicatos. No, pero a ver, el pacto de la Moncloa venían saliendo el franquismo, o sea. No, sí, claro. Digo, ahora sí que… Y en el caso de la perestroika, pues venían de todo el régimen de la Unión Soviética, que tenía muchas limitaciones en términos de democracia. Es otra cosa, aquí hay democracia y se debate, se discute en el Congreso, se discute en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, los medios de comunicación, hay libertad absoluta, democracia en el país. No, ¿qué viene el próximo año? Que estamos todavía debatiendo, el tema de la reforma electoral. Que ahí se han hecho muchas propuestas, se hicieron muchas mesas de diálogo en todo el país y ahí pues vamos a hacer una propuesta que ya determinará el Congreso si se avanza en esta propuesta o no y también para cuándo se aplicaría, ¿verdad? Ese es uno de los temas que hemos planteado que está pendiente de definir. Finalmente, Presidenta, con relación al cambio en la Auditoría Superior de la Federación que se va a tomar en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, ¿no cree que lo mejor sería que los mexicanos eligiéramos directamente al auditor de la Federación? Porque el actual pues se quedó ahí en claroscuros, de acuerdo con algunos medios, y mejor que podamos, como en el caso, pues no tampoco en el INE, pero directamente los mexicanos elegir al auditor de la Federación y no solamente la Cámara de los Diputados. Pues también puede ser una propuesta. Ahora viene el cambio vienen 2 cambios importantes el próximo año. Uno, el auditor superior de la Federación, y vienen también cambios en los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Creo que son 3 lugares que tendrá que definir el Congreso. Entonces, también está la presidencia que se define internamente del titular o la titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Superior, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que viene también la presidencia de la Sala Superior. Feliz Navidad, salud para usted y para todos. Gracias, Presidenta. Bueno, vámonos. Bueno, vamos a ver más preguntas porque, a ver, vamos aquí a Querétaro y luego vamos allá atrás. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de Esa Hora AM, Querétaro y Cancún, y 10am.mx. Presidenta, ahora que estuvo en Querétaro, ahí en San Juan del Río, quiero acotar una observación que hizo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, cuando estaban hablando el general Vallejo sobre la obra, y que dijo el gobernador que no se escuchó ahí, ni incluso en el video, hasta que leímos la versión estenográfica, se veía que hacía referencia a una obra que dice, eso es maravilloso. Son esos beneficios colaterales, como
se están dando ahora con esas grandes obras de infraestructura, cuando antes veíamos en el caso de Calderón, pues eran daños colaterales lo que ocurría con él. Y hablaba de un puente en San Juan del Río, que históricamente pues era un puente para pasos de vehículos muy pequeños, porque era un paso era de un carretas. drenaje. Exacto. Y hoy en día, pues ese beneficio de ampliarlo a 4 carriles, 2 para el tren y 2 para vehículos, son esos beneficios que a veces la gente pues ve el tren, que es una gran obra, ese eje troncal que hablaba el general Vallejo, pero todo lo que viene alrededor de las obras es algo muy fuerte, ¿no, Presidenta? Sí, son dos temas. Uno, obviamente las obras que se tienen que hacer a lo largo del tren para mejorar la movilidad. En el caso del puente que mencionas, pues es un puente en donde la gente sale en realidad por una vialidad de un carril y ahora pues va a tener 4 carriles. Entonces pues va a beneficiar a la población y es parte de las obras de mejoramiento que se hacen alrededor de la vía del tren. Pero otra más es lo que estamos haciendo en las comunidades que están alrededor, como se hizo en el Tren Maya o el interoceánico. Hay nueva vivienda, hay nuevas vialidades, hay repavimentaciones, hay iluminación, hay solicitudes de espacios públicos. Todo eso se va desarrollando alrededor de las comunidades por donde va a pasar el tren. Entonces, en realidad es una mejora integral de toda la zona. Ahora, ayer no lo dije, en el tren Ciudad de México-AIFA, particularmente Lechería-AIFA, va a haber un mejoramiento de todo el entorno urbano. En estos 3 meses que se van a hacer las pruebas, se van a repavimentar las calles, va a haber murales, va a haber mejora de la iluminación en toda la zona, porque tiene que ser así. Yo recuerdo, lo puse en el libro, creo, de la transición histórica, cuando fui secretaria del Medio Ambiente, cuando el entonces presidente López Obrador fue jefe de gobierno, un día me llamó y me dijo que quería que le ayudara a coordinar la construcción del segundo piso de Periférico. Y me tocó, además de ser secretaria de Medio Ambiente, la coordinación de la construcción del segundo piso. Hicimos participé personalmente como en 150 asambleas en todas las colonias, explicando de qué se trataba el segundo piso, escuchando a la gente, qué pedían, qué problemas veían, explicando lo que se iba a hacer y atendiendo a la ciudadanía para estas actividades. Una de las que me parecen más reveladoras y que es lo mismo que estamos haciendo ahora, es que ahí debajo de Alfonso XIII y las colonias que van en lo que era la vía del tren en Álvaro Obregón, pegado al Periférico, donde está el río, no me acuerdo cómo se llama el río ahí, justamente donde está el río Mixcoac y Periférico, bueno, o San Antonio y Periférico. Bueno, ahí en esa parte, si se fijan, el segundo piso hacia así, porque iba sobre la vía del tren. Bueno, ahí la gente se oponía al segundo piso, se oponía así tremendamente. Entonces fui a las asambleas y ¿por qué se oponen? Y entonces una señora me dijo, mire, venga para acá, le quiero enseñar cómo vivimos. Y entonces ya fui al lugar, ellos rentaban y vivían en unos lugares lúgubres, rentando, que prácticamente estaban detenidos por polines, porque por la humedad se podía venir el techo abajo. Entonces salí de ahí, fui con el jefe de gobierno entonces y le dije, oiga, no podemos hacer una obra entonces eran 850 millones de pesos porque era primero el distribuidor San Antonio, y que la gente siga viviendo así. Me dijo, tienes toda la razón. Ahí fue donde conocí a Edna Vega, la actual secretaria de Sedato. Trabajaba con David Cervantes en el INVI. Y entonces se hizo un trabajo muy intenso para expropiar esos terrenos en acuerdo con los dueños y se hicieron edificios para darle vivienda a toda esa gente. Y es lo que hacemos ahora, es lo mismo.
se va caminando y la gente dice, nosotros no queremos el tren. A ver, ¿por qué no quieres el tren? Ah, pues es que mire, yo tengo problemas en mi calle porque no está pavimentada, porque hay iluminación. ¿Cómo es que hagan el tren y nosotros no tenemos todo esto? Ah, bueno, pues vamos a apoyar. Y entonces se va apoyando. Recientemente me presentó un video Edna de cómo ya tienen vivienda muchas personas que vivían a un lado de la vía. Entonces es un proyecto integral, es un proyecto de justicia social. Y no puede haber justicia social si no hay apoyo a todos los que viven alrededor del tren. Claro, incluso en el Cebetis, que también fue al Marqués, toda esa zona se está viendo beneficiada por la obra del tren y está muy cerquita del Cebetis donde fue. Sí, también, exactamente. Presidenta, también en otro tema, fíjese que ahora que el año pasado, este año que hablaba el secretario de Comunicaciones y Transportes sobre los accesos irregulares en las autopistas México-Querétaro, el Arco Norte. Hay un caso también en Querétaro-Celaya. En ese tramo hay accesos, no son irregulares, son accesos normales, pero no hay control de entradas y salidas, o sea, no hay casetas, no hay nada. La gente podría entrar a la autopista sin pasar por las casetas, incluso viniendo de Celaya, y van a pagar la caseta hasta que llegan a Querétaro. En ese tramo se han dado muchos asaltos. Normalmente se le cierran al coche y se llevan al coche y a la persona y lo dejan allá en el cerro, como a 2 horas de camino. Sí, lo atendemos. Entonces, ha disminuido los robos en la México, Querétaro y en Puebla, no solo porque hay más Guardia Nacional, los pusimos como estrategia robo cero, sino que se han ido cerrando todos estos accesos que no deberían de existir, porque es una vía de acceso controlado. Entonces, sí lo atendemos. Sí, porque en ese tramo… Querétaro-Celaya, dices. Querétaro, o sea, no son accesos irregulares, son accesos normales con puentes y todo, pero realmente hay forma de brincarse a las casetas y entrar y salir de la autopista y nunca se van a dar cuenta quién entró y salió de esa autopista. Muchas gracias, Presidenta. Feliz año. Gracias. Bueno, vamos por acá atrás. A ver, primero, ahí está atrás que no has preguntado y luego vamos para acá. La compañera de Sacobre. Buenos días, Presidenta Ilia Cruz de La Hoguera. Quisiera preguntarle si tiene qué información le dio su gabinete de seguridad esta mañana acerca del asesinato del delegado del IMSS Bienestar en Guerrero. Se está investigando, era un delegado regional y se está investigando y por supuesto damos la información. ¿Tienen algún indicio de cuál sería el móvil? Todavía no, se está investigando. Y respecto a esta caravana de un presunto grupo criminal, también en Guerrero, en la comunidad de Tlacotepec, ¿cuál es su opinión al respecto, Presidenta? A ver si el Gabinete de Seguridad puede dar más información. Cuando hay estas situaciones de inmediato se interviene. Obviamente se evita que haya un enfrentamiento donde pueda haber una persona que no es de la caravana que pueda que pueda fallecer en algún enfrentamiento, ¿no? Pero sí se atiende, sí se atendió. ¿Harán un operativo si ya estos presuntos… ¿Qué es lo que pasa? Hay presencia de las fuerzas federales, de la Secretaría de la Defensa en particular y de Marina en las costas. Cuando ocurre una situación de este tipo, o se hace un operativo en ese momento o se hace la investigación y después se hacen detenciones en caso de haber cometido un ilícito. Todos los casos se atienden, igual el caso del compañero del IMSS Bienestar que se está haciendo la investigación. Ok, gracias, Presidenta. A ver, acá el compañero que ya preguntó ayer. Muchas gracias, Presidenta. Pero Julio Mar Gómez de MDP Medios del Pacífico. Presidenta, no me quería quedar con la duda y gracias por permitirme la palabra. Nada más haciendo una precisión sobre la aeronave. Hay una persona desaparecida del elemento de la Marina. No han hecho la búsqueda y rescate de la persona, no han encontrado el cuerpo. Sí, lo siguen haciendo. Hay todavía una no se ha persona dado, que todavía no se encuentra. Por otra parte, Presidenta,
las intenciones eran médicas. ¿Quiénes eran estas personas que fallecieron? Lamentablemente era un menor, muy triste, porque la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias. Particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados, y llevaban un caso de Yucatán a Galveston. Iban médicos, enfermeras y personal de Marina y familiares del niño, y lamentablemente hay 2 personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se ha encontrado todavía, eran 8 tripulantes. Muchas gracias, Presidenta, por esa precisión. Ayer le comentaba sobre la FAC, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil. Aviación Civil. Aviación Civil, Ajá. perdón. Pues mire, en realidad tenemos una investigación todavía, insisto, en curso sobre esta situación que pues se han dado en numerosos aparentes actos de corrupción. Hoy me mandó una nota la Secretaría de la Defensa Nacional, a ver si me la pasan, y si no te la damos. Muy bien. Viene muy claramente cuáles fueron los contratos, por qué se hicieron los contratos, cuál es el monto, cuántos años se está contratando. En lo que dijiste ayer había, no sé si fuiste tú, algunas imprecisiones, y ahí vienen todas las precisiones. Hoy me pasaron la nota. Sí, precisamente aquí se las traigo, Presidenta, y pues si me lo permite se lo puedo entregar. El punto está de que justamente el 28 de este mes pues se cierra ya más una adjudicación directa para el mantenimiento de las aeronaves que están ahí. Y sí, en la nota lo que dice es que tiene que ver con el tipo de aeronave, y se le da pues normalmente incluso a quien fabrica la aeronave, la parte del mantenimiento. Pero está todo justificado, no hay ninguna irregularidad. Muy bien. Sí, quería explicarlo con detalle, sin embargo, con gusto le puedo pasar esos detalles. Sí, cómo no, y te damos la respuesta y también se puede hacer pública. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Muchas gracias por darme la palabra. Al contrario. Bueno, vamos para acá, a ver allá. Buenos días, Presidenta. Yereta Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, como usted lo mencionaba, las cifras de la encuesta muestran que pues, adolescentes, especialmente mujeres, concentran las mayores tasas de ideación suicida. Preguntarle si se está considerando poner en marcha acciones para atender la problemática, pero especialmente, o sea, de manera diferenciada por género. Para mujeres, sí, claro que sí. No es… hay muchas experiencias y casos muy exitosos en distintos lugares del mundo para atención a adolescentes. Los problemas de salud mental en adolescentes en esta época son distintos a los de hace 10 años, por las redes sociales, por que vivieron la pandemia, por características especiales. Entonces, se atiende con la línea de la vida, con el apoyo en las escuelas, pero no es suficiente, tenemos que hacer más. Y hemos estado trabajando, coordina una parte el doctor Kersenovich y otra Leti Ramírez, para poder hacer una estrategia integral para salud mental de las y los jóvenes. Muchas gracias, Presidenta. Como segundo tema, aprovechando la presencia e inicia el próximo año, o sea, a partir de enero ya lo presentamos. Muchas gracias, Presidenta. Aprovechando la presencia del Secretario de Salud, preguntarle, bueno, poco se ha hablado del protocolo impulsado desde la Secretaría de Salud para la prevención de cáncer infantil, en específico leucemia. Quisiéramos preguntarle qué resultados se están teniendo de esta iniciativa y pues que no solo deja al aprovisionamiento de medicinas del tratamiento del cáncer infantil. En el cáncer infantil hemos avanzado en varios hechos que son importantes. Una, tenemos ya PRONAM para cada uno de los cánceres infantiles y ahí vamos a estar midiendo muy importantemente el tiempo en que llegan los niños y niñas a su tratamiento. Vamos a tener ese indicador como un indicador de pertinencia en la atención médica. El otro punto donde hemos avanzado muy importante son dos más. Uno es que tenemos ya las medicaciones necesarias para todos los cánceres infantiles.
Entonces hay el abasto de medicamentos para los mismos. Y el tercer punto es que echamos a andar el Registro Nacional de Cáncer en Infantil para entonces poder tener los datos necesarios de cómo van evolucionando los casos de cáncer infantil en México. Con esas tres medidas esperamos tener un impacto muy importante en la sobrevida. Finalmente, lo que queremos es tener un impacto en la sobrevida de las niñas y niños con cáncer. En el tema de la prevención de este tipo de cáncer, ¿cómo se ha avanzado? Uno de los programas que tenemos muy importante es el de la detección temprana, independientemente de qué tipo de cáncer es en niños. Por ejemplo, si un niño tiene moretones de repente y resulta que tiene 2 semanas con moretones y no tiene una explicación, ese niño requiere una biometría hemática para ver que no tenga una leucemia. Si un niño empieza a tener crecimiento en su cráneo, tiene que pensarse que puede tener un neuroblastoma y requiere entonces atención de inmediato. Entonces, todo eso forma parte de una estrategia donde finalmente esperemos tener resultados de una mayor sobrevida en los niñas y niños que tienen cáncer infantil. El registro va a ser muy importante para ello. En el tema de salud casa por casa, ¿se está considerando de alguna manera ver este tipo de cosas en los pequeños o se está considerando hacer algún tipo de campaña para hacer esta prevención? Pues se están considerando distintos aspectos que tienen que ver en relación a su pregunta, pero sí es muy importante todo eso documentarlo y poder tener la evidencia de lo que está pasando. Muchas gracias, secretario. Presidenta, como último tema, también comentarle que ayer y los días pasados en Ecatepec la gente nos expresaba pues su agradecimiento por lo que se está haciendo en el tema de repavimentación, y también queríamos preguntarle si durante el 2026 hay algún plan desde el gobierno federal para seguir apoyando en la recuperación de infraestructura en parques, en jardines, así como en la infraestructura hídrica y el alcantarillado. ¿En Ecatepec? Sí. Es parte del programa del oriente del Estado de México, son 10 municipios. Este año se hicieron muchas obras de agua potable, muchísimas, particularmente en Ecatepec. Se pusieron en marcha muchísimos pozos que estaban abandonados y algunas obras de líneas de conducción, además de todo el trabajo de repavimentación que se está apoyando y con el tren de repavimentación que se les fue entregado, que ya la propia presidenta municipal, Azucena, está desarrollando. Y los senderos seguros, que también ya van muy avanzados. Vamos a ir presentando poco a poco los avances de las distintas acciones de cada secretaría, particularmente en obra pública y mejora de servicios urbanos. Y vamos a destinar un monto muy importante para la repavimentación el próximo año de todas las carreteras federales. Le agradecen mucho, presidenta. Muchas gracias. Feliz Navidad. Bueno, ya nos vamos. Feliz Navidad. A ver, pon la canción de Feliz Navidad. Próspero. A ver, vamos ahora a votar otra vez. ¿Quién quiere que haya conferencia de prensa mañanera del pueblo mañana? Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bájenla. ¿Quién quiere que no haya mañanera del pueblo? Sin abstenciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya les ganaron. 16, 17. Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes les agradecemos, a todos, a todas, este año que estuvimos juntos a las 7:30 de la mañana en punto. A todos los que nos escuchan, nos ven, feliz Navidad,
que pasen una buena Nochebuena, feliz Navidad, que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas. Y nos vamos a ver hasta el lunes 30. 3 días de vacaciones. ¿Lunes 29? Lunes 29. Lunes 29, 7:30. Ahorita les firmo libros con todo gusto. Lunes 29, a todos los que nos escuchan, nos ven. Nos vemos el lunes 29, 7:30 en punto. Vamos a tomar unos días, vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año. Y vámonos con feliz Navidad. Uy, todavía no sabemos. Romeritos, es lo que más me gusta. Pásenle, pásenle. ¿Perdón? Sí.